El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 10 del versículo 17 al 31. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros: ¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que cualquiera que por mi causa o por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aún con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Es muy interesante cómo Jesús va a recibir a este joven rico que va a llegar delante de él, se va a arrodillar y va a decir: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso dice: pues cumplir los mandamientos. Sabemos que en los mandamientos está encerrada, diríamos, la moral, la vida de alguien que sigue a Dios y que lo ve como su Señor. Si cumple los mandamientos. Y él va a decir: pero ¿cuáles mandamientos me hablas? Y él le va a decir: óyeme, los mandamientos. Va a hablar de amar al prójimo, de no hacer el daño, de no mentir, de no ofender a los padres, de no robar. Va a hacer referencia a los mandamientos. Aquel hombre dice: pero todo está cumplido. Pareciera que el hombre era tan bueno. Como muchos en la espiritualidad, parecemos ángeles, que ya vamos a volar, que la gente solo falta que nos ponga una alcancía para que nos depositen dinero. Hay muchos que presumimos que somos buenos y la apariencia es tan grande
que muchos se confunden. Jesús, al verlo y escucharlo, le va a decir: óyeme, ya que tú dices que has cumplido todo, te falta una cosa, o solamente una nada más, para seguirme y para tratar de ser perfecto. Vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres. Aquel se quedó asustado, completamente frío, lo paralizó, porque para él era más importante la riqueza, el poder. Entonces, ¿dónde quedó el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios sobre todas las cosas implica amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo yo puedo tener cantidad de riquezas, acumulación, y no comparto? Entonces, pura mentira, ¿verdad? O el otro mandamiento: no robarás. Mientras yo tengo y tengo, le robo a mis hermanos que no tienen lo necesario, lo indispensable para poder vivir. Entonces se dan cuenta la falsedad, ¿verdad? Pero es bien fácil de justificar que cumplo mandamientos, que vivo orando, que estoy en el templo, muchas cositas. La vida es religión y práctica. ¿Cómo se llama? La praxis. Es bien fácil huir una religión evasiva, espiritualizada, como a la mayoría nos encanta. Jesús, al contrario, nos enseña que serle fiel a ese Dios es cumplir esa verdad, es amarle y seguirle y poner a la misma altura a Dios y al ser humano. Los discípulos se asustaron, están escandalizados al ver que el hombre se fue y que ha dicho eso. Sobre todo cuando Jesús va a confirmar: óiganme, es más fácil para que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se salve. La gente no está pensando en la aguja, esa chiquita, pequeña para coser, que se mete en la hebra, el hilo. No, la aguja es la puerta donde pasaban las ovejas. Un camello no va a poder pasar, una oveja sí, usted también. Entonces, los discípulos, a pesar que conocen ese término y también conocen la puerta, se sorprenden porque ven lo difícil que es ir al reino. Y sí lo es, porque podemos ver a los grandes magnates, las grandes familias, oligarcas en países donde se organizan incluso para dar golpes de Estado. Y en los grandes países poderosos del primer mundo, los miramos siguiendo dominando y que son incapaces de abrir sus arcas y compartir y sacar a familias enteras de la pobreza. ¿Se podrán ustedes imaginar que todos esos multimillonarios, un 30% de sus ganancias y riquezas, cada año las usaran para sacar a varios pobres, construirles hogares o abrir lugares de atención de salud? No pasáramos necesidades, nadie viviera en miseria, porque ya el mundo estuviese en otra condición. Por lo tanto, Jesús sigue hablando: óiganme, no entrarán en el reino de los cielos si ustedes tienen la idolatría del poder, como decía San Romero, ese cable de alta tensión que por él nos matan los poderosos hoy con los medios de comunicación, donde todo lo han mercantilizado y a través de la publicidad envenenan las conciencias de los niños y de los jóvenes para ellos vivir cada día más ricos. Despertemos, salgamos a la verdad y seamos libres y no seamos esclavos como este joven. Amén.